Bueno, cuando diga nomás. Adelante. Bueno, agradecimientos de la residencia del Hospital Regional que queda en Mar del Plata, ¿sí? Y saludo a nuestra colega y amiga Malena, que nos está viendo, está enferma, y le mandamos un beso también, y arrancamos. Se llama Cuando entras por un parabrisas y sales por un quirófano, ¿sí? Un varón de 40 años impacta contra el parabrisas de un auto de frente, ¿sí? En la zona, en el auto y alrededor donde estaba el cuerpo del paciente, había una importante pérdida de sangre, ¿sí? Eso no cuantificable, pero se veía que le sorprendía a los ambulancieros. Ingresa al shock a las 4:15 de la mañana, ¿sí? Empezamos por la C con una hemorragia compresible a través de la herida, que era una herida de 7 centímetros en la zona 1 derecha del cuello. La vía aérea estaba permeable, el cuello se veía la herida mencionada y no había enfisema, y las yugulares no estaban ingurgitadas, y la tráquea impresionaba que estaba bien colocada, estaba central, no estaba desviada. Evaluando la B, la entrada de aire estaba conservada, la frecuencia respiratoria no está estipulada, pero tenía una saturación de 94%. Evaluando nuevamente la C, tenía una sistólica de 90, una frecuencia de 105, y el índice de shock es de 1,3. Un Glasgow de 2 en 15, el paciente estaba excitado, y en la exploración de la herida se veía una herida anfractuosa y sangrante en cuello. Repasamos nuevo, entonces, choca de frente, masculino, de frente contra el parabrisas, venía en moto, choca contra el auto de frente, queda impactado en el parabrisas, y la lesión está en el cuello, única lesión. Hemorragia compresible, una herida de 7 centímetros, ¿sí? Sin dato llamativo por la vía aérea, ¿sí? No había enfisema, ni yugular ingurgital, y la tráquea estaba central. Entrada de aire conservada, saturada al 94%, la sistólica era de 90, frecuencia 105, índice de shock de 1,3, Glasgow 2 en 15, y el paciente excitado. Y la herida era compresible, era anfractuosa y bastante sangrante. ¿Qué conducta tomamos? Bárbaro, Miguel. Interesantísimo el caso. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta antes de dar la participación a toda la gente en la sala, porque tiene que Sí. ver con la metodología para detener este sangrado. La lesión en piel, la lesión en piel, ¿era una lesión amplia y dejaba abiertos los tejidos ampliamente? Eh, ¿O era una tipo como para mechar? ¿O era una lesión pequeña, como que uno diría, bueno, le puedo meter una sonda Foley para detener el sangrado? Porque creo que No, bueno, no. la opción del método de control de la hemorragia también está vinculado a las características de la herida. Claro, en ese momento no se veía un sangrado puntual, sino que sangraba toda la herida, ¿sí? Como un sangrado napa, sangraba músculo, sangraba piel, no se veía. Entonces directamente le ponían una compresa y con eso lo trajeron. Y con eso quedó hasta la resolución. Por eso era una herida ampliamente abierta entonces. Amplia, amplia, abierta, yo creo que pasaban 3 traveses de dedo a Ah, través de la herida de ancho, digamos. Era una eso es lo que buena quería lesión. saber. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Pablo, Sí, no, otra cosa de que me interesa mucho saber, el paciente está obviamente hipotenso y tiene un índice de shock de 1,3. El sangrado externo que tenía en la escena justifica esta situación hemodinámica. Probablemente. Sí, Porque sí, sí, el sí. dato llamativo que vinieron el médico de ambulancia fue que cómo había quedado el auto, adentro del auto incluso, en el parabrisas y en el piso donde estaba la rueda, digamos, donde estaba la parte de delante del auto, ¿sí? Y se veía bastante sangre. perfecto. Eh, Ale, Salió despedido del auto, o sea, estaba sin cinturón, había algún No, sistema de seguridad de esto. él venía en moto, Ah, choca él de es el que frente entró. claro, él sale eyectado y golpea contra el parabrisas y entra un poco al Ah, parabrisas. es embestido, ¿no? Es embestido él. Claro, el auto se llevó por delante a la moto. esperemos que Entonces sí. no es solamente un traumatismo de cuello lo que tiene. No, no, parece como si fueran los dos de frente.
Por Y ahí eso, se incrusta, el o sea, la traumatismo herida- de cuello, esto es como cuando dicen a veces, lo internamos por un TEC, traumatismo Claro, encefalocraniano. claro. El único paciente que tiene un TEC puro es si está sentado en un sillón y como la pantera rosa en medio de atrás le pegan un martillazo. El TEC aislado no existe. ¿Sí? El TEC siempre viene acompañado de algo. Se cayó, lo golpearon, chocó, con lo cual, si bien la herida es importante y es lo que más impacta, no nos olvidemos que viene con premio esto. Ahí en el chat Andrea puso, comprímanle de alguna manera el sangrado y busquémosle alguna tradición o un ataque, no sé, no llegué, no terminé de leer, pero me parece que va pensando en la misma idea, que si bien la herida de cuello tal vez impone cirugía, no nos comamos algo que esté asociado y que por ver el elefante no vemos el pajarito que está parado arriba. Claro, claro. Gracias, Ale. Nicolás, Sí, estás. era para preguntar. ¿Tenía dolor en el cuello? ¿Tenía un hematoma profundo o algo? ¿O era todo el sangrado que tenía y iba todo para afuera? no, iba todo para afuera. No se veía hematoma. Entonces, avanzando un poco, lo que haría yo en este caso es si tengo algo que me tranquiliza, ya sea la compresión, el mechado de la herida o una sonda Foley o combinado, le haría una tomografía al paciente. Si yo no puedo lograr una hemostasis satisfactoria con la compresión, la sonda Foley, etcétera, con los recursos, iría directo a bloque quirúrgico y no pasaría por el escáner. Y el escáner, la tomografía se la podemos hacer después también. Claro. Gracias, Nico. Andrea, Sí, Alejandro interpretó bien mi mensajito escueto. Yo lo que haría es, en principio, tratar de frenar el sangrado, porque entre lo que perdió en el lugar del accidente más lo que pueda seguir perdiendo en el hospital, mucho, poco, se hace una cantidad importante. Eh, yo le pongo con un packing, porque realmente en cuello, perdón, en cuello, a veces en estas heridas tan fractuosas, por más Foley que uno ponga, que la Foley la verdad es que funciona bárbaro en los cuellos, a veces no es tan simple. Con una Foley no alcanza, son heridas más longitudinales. Entonces, yo particularmente en prehospitalario lo que hago es hacer como una especie de packing simplemente con gasitas chicas adentro del cuello, porque si uno le pone nada más que un apósito, no llega a parar realmente el sangrado y continúa habiendo sangrado. Entonces hago como una especie de packing dentro de la herida. Y si con eso logro parar el sangrado, yo le haría una tomografía porque es un politraumatizado, o sea, el trauma tiene que haber sido de alta energía, considerando que rompió un parabrisas y se metió adentro de un auto. Entonces, realmente yo le haría una tomografía si es que puedo controlar el sangrado, que sería lo prioritario en este paciente, ¿no? Antes de llevarlo a quirófano. Después, indiscutiblemente, este paciente va a ir a quirófano. gracias, Andrea. Ale, Sí. El tema, coincidiendo con lo que empezó a relatar Nico, sí, sin duda es un paciente que tiene que ir a quirófano o ir a bloc, como dice en la jerga uruguaya, ¿no? Para poder hablar todos el mismo idioma. El tema, Nico, que se me plantea en este momento es si de alguna manera podés controlar el sangrado evidente, que es el que está manchando todo el charco de sangre. ¿Qué pasa si ese paciente viene con una lesión de vaso, una lesión de hígado asociado y lo estás operando? Y tal vez abriste el cuello y sí, por ahí puede haber tenido una lesión de cuello que lo exsanguine o la lesión de cuello no te justifica el sangrado. Si nos da el Perdón, tiempo y le podés perdón, controlar... perdón. ¿Y Sí, con sí. esa cinemática de trauma vos pensás que pueda tener una lesión de vaso? Con la cinemática de trauma que tiene puede tener cualquier cosa. ¿Sí? Venir en una moto y entrar por el parabrisas de un auto, puede tener cualquier cosa. Ten en cuenta que a 40 kilómetros por hora, chocar de frente equivale a caer de un séptimo piso.
Es como decir, si te caes de un sexto piso, ¿tenés chance de tener algún golpe? Y muchas, ¿sí? No descarto que no tenga nada, pero tampoco puedo afirmarlo. El tema es que vaya a la cirugía con la mejor opción. No es cuestionable lo que están planteando, pero me parece que hay que tener en cuenta la mirada global de la cinemática del como, así como cuando hacemos el interrogatorio en el consultorio, la cinemática del trauma nos da la orientación de lo que puede tener el paciente. Gracias, Ale. Nico. Sí, totalmente de acuerdo con Andrea, con Alejandro y con todos los que plantean que es un politraumatizado. El tema es que si está sangrando, no me lo voy a llevar al scan a hacerle la tomografía. Me parece a mí. Un IFAS de repente nos puede ayudar para descartar un sangrado importante en el abdomen y extendido al tórax. En ese sentido. Y bueno, hay que ver, en este paciente me parece que hay que estar ahí y ver bien la herida, no tenemos una foto de la herida, yo creo que todos nos imaginamos, yo me imagino que tiene un sangrado externo, si es una herida cortante profunda, puede tener una herida de gran vaso, pero igual lo voy a dominar en la cirugía, el tema del cuello, el tema es que no tenga algo más que esté sangrando y que nos retrase si nos vamos al bloque quirúrgico sin la tomografía, que tengamos un sangrado, pero no es lo más evidente en este paciente. Acá en el chat, complementando un poco todas estas posturas, se habla de ácido tranexámico, 2 volúmenes de glóbulos rojos, gases, quirófano, intubación orotraqueal. Néstor Fujimi dice tomógrafo o angiotac por el riesgo de lesión también de traumatismo encefalocraniano, columna cervical, al menos un FAS y radiografías de cuello y pelvis. Y bueno, acá Andrea le responde a Nico, y yo creo que básicamente a mí me da la impresión de que creo que todos tenemos una visión muy similar de lo que es este enfermo. Como dijo Ale, y suscribo 100%, esto es un politraumatizado grave. Esto es un politraumatizado grave. Y respondiendo a la pregunta que hizo Graciela Mazzola, si con esta cinemática puede tener roto el vaso, por supuesto que puede tener roto el vaso, el hígado, un hematoma retroperitoneal, sí, ni que hablar. Fíjate que es un motociclista embestido que entra por un parabrisas para dentro del auto. Ni que hablar que puede tener si roto el vaso. Pero, como todos ustedes dijeron, tiene una hemorragia externa grave, y se hizo hincapié, se hizo énfasis en la pérdida de sangre que tuvo en la escena. Creo que eso no hay que minimizarlo, ¿verdad? Eso es un dato de tremenda importancia, porque es donde pierden la sangre los enfermos. Bueno, comienzan a perderla en la escena, ya perdió mucha sangre y venimos corriendo de atrás un shock hemorrágico. Entonces creo que acá lo que divide las aguas en la toma de decisiones es si podemos controlar la hemorragia exsanguinante en el área de reanimación o no. Porque si esta hemorragia exsanguinante no es pasible de control, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Andrea, hay que meterle gasas para adentro, porque con un apósito puesto sobre la herida esto no se controla, hay que mechar para adentro. Si eso se controla, yo concuerdo plenamente que este enfermo amerita una tomografía computada. Si eso no se controla, se pone rojo y sigue sangrando, y bueno, no hay más remedio que tal vez hacemos un FAS, porque eso no nos va a llevar más tiempo. Mientras uno hace un FAS, el otro lo mecha y lo llevamos a bloque. Me parece que lo que divide las aguas es la posibilidad de control de la hemorragia exsanguinante o no. Guillermo. Sí, bueno, muchas gracias a todos por los comentarios excelentes. Bueno, complementando lo que muy bien está describiendo con detalle Miguel, era una herida muy amplia, ancha, profunda, no es susceptible para el inflado de una Foley, que hubiese quedado, digamos, bailando el balón inflado en la herida. Solamente con compresión se tenía algo, pero las gasas más profundas que uno introducía en ese hueco enseguida se llenaban de sangre negra. Hubo dudas realmente en ese momento, si llevarlo así, con alguien apretándole permanentemente el cuello al tomógrafo para hacer una tomografía de cuerpo entero, de forma tal de que no quede ninguna lesión desapercibida, pero bueno, al final se desistió de eso. Ahora Miguel va a seguir contándoles cómo sigue el caso, pero se desistió de eso fundamentalmente por lo torrencial del sangrado. ¿Tenía fractura de clavícula, Guille? No tenía fractura de clavícula, al menos de lo que se palpaba, no se veía tampoco enfisema subcutáneo, ninguna deformidad, era una herida neta, sin hematoma alguno alrededor. Claro, pero entonces ahí nos estás dando respuesta, Guillermo, a la situación. O sea, este sangrado no era pasible de ser
manejado o contenido en el servicio de urgencia en ese momento, ¿no? No da para torniquete, por ejemplo. No, ahí aparecen otros problemas. Justamente, una zona de transición, ¿no? Que siempre se habla, incluso a nivel militar, es difícil. Los famosos torniquetes de unión, ¿no? Que son unos instrumentales y dispositivos sofisticados, obviamente no disponibles en el medio civil, inclusive tienen cierta dificultad para controlar este sangrado en esta zona, igual que en la ingle, ¿no? Esas zonas de transición que, bueno, siempre traen problemas. Claro. Bueno, adelante, Miguel. Antes también seguimos con unos planteos sobre la conducta. Es, si la vía aérea está amenazada, es necesario intubar. Le colocamos un drenaje pleural en este paciente. Recordemos que tiene una herida en la base del cuello, ¿sí? En zona 1, y el paciente está en shock. Y la tercera interrogante sería, ¿qué tipo de reanimación le hacemos? ¿Sí? Luego de comprimir la herida, si controlada o agresiva. Muy buenas preguntas. Andrea. Ya que hicieron todo silencio, voy a empezar yo. Claro, claro. A ver, si la vía aérea está amenazada, hasta el momento yo no me di cuenta, por lo menos con los parámetros que ustedes me dieron, que la vía aérea estaba amenazada. Me parece que el problema de este paciente es la hemorragia y si lo vamos a intubar en el shock room sin poder controlar el sangrado, no estamos haciendo las cosas como corresponde. En realidad lo primero que tenemos que hacer es parar el sangrado y después intubarlo. Me parece que por ahí el intubarlo en el shock room sin cortar el sangrado va a hacer que este paciente se hipotense más todavía. Obviamente hay que estar en el lugar, a veces no es fácil tomar esta decisión, pero me parece que no está tan amenazada la vía aérea en este paciente. El drenaje pleural, si no podemos controlar el sangrado y ya decidimos que el paciente no va a ir al tomógrafo y vamos a ir a quirófano, realmente ¿para qué le vamos a poner un drenaje pleural en el shock room si a los 2 segundos vamos a estar en quirófano? Pongámoselo en quirófano si tenemos alguna duda o si tiene menor entrada de aire o algo por el estilo. Y en cuanto a la reanimación, una reanimación controlada, definitivamente una reanimación controlada en este paciente. Pero me parece que seguimos dependiendo de si podemos parar el sangrado en el área de emergencias o no para tomar esta decisión. Mirá, Andrea, qué interesante. En el chat, el doctor Martín Ábalos coincide contigo con la parte de la reanimación controlada, pero dice, lo intubaría por el shock que tiene, más que por el compromiso de la vía aérea, previo avenamiento del pleural, entiendo, de ese lado. A ver, Pablo, si terciás en esa oposición de puntos de vista. Y Andrea también, capaz que querés contestar, no sé. Andrea, perdón. Dale primero la palabra a Andrea. No, en realidad yo lo que estoy planteando es que si a este paciente no le podemos parar el sangrado en el shock room, en el área de emergencias, es un paciente que lo tenemos que llevar a quirófano. ¿Para qué vamos a andar haciendo tantas cosas en el shock room si ya tomamos la decisión de llevarlo a quirófano y no vamos a esperar 3 horas a llevarlo a quirófano? Hagámoslo en quirófano, que es un ambiente mucho más controlado, mucho más limpio, y que incluso durante toda maniobra de intubación los pacientes se hipotensan más todavía. Eso lo sabemos por efecto de las drogas que tenemos que hacer. En estos pacientes tenemos que hacer mínimamente una secuencia de intubación rápida. Entonces me parece que lo ideal es, si lo vamos a intubar, intubarlo en quirófano, no intubarlo antes, porque realmente el shock se lo podemos agravar intubándolo en el shock room. Y el avenamiento pleural, como poder ponérselo, se lo podemos poner, pero realmente, insisto, si lo vamos a llevar a quirófano ahora porque no podemos parar el sangrado y no nos da para el tomógrafo, yo esperaría ponérselo en el tomógrafo, en el quirófano. Bien, bárbaro. Gracias, Andrea. Pablo. No, de vía aérea amenazada, estaría, por ejemplo, amenazada si tuviese un hematoma creciente, progresivo, pero en este caso es una herida totalmente abierta con un sangrado externo, es decir, amenazada por componente obstructivo, no. Podría estar amenazada, sí, la vía aérea por el tipo de traumatismo que haya tenido una contusión de la vía aérea. Y bueno, ahí faltaría un poco algo de clínica del paciente en cuanto a si podía hablar correctamente o no, o eso.
parece no estar amenazada la vía aérea y creo que lo aclaró al principio, así que no lo intubaría, estoy de acuerdo con Andrea totalmente. Y el tipo de reanimación controlada, así que creo que con eso estamos. Gracias, gracias, Paula. Ale. Sí, sigo opinando igual que los anteriores, que tanto como Pablo como Andrea. Hay un detalle, no se olviden que el paciente tenía 12 en 15 de Glasgow, así que la intubación va a tener que ser con un apoyo medicamentoso. Llevarlo a quirófano o hacerlo en el shock room, preferiría que lo haga el anestesiólogo y en otro entorno. Lo de amenazado es cuando hay o una lesión de la vía aérea o cuando la vía aérea se desplaza porque hay un hematoma progresivo, como lo aclaró Pablo. Hasta ahora no hay ese detalle, aunque puede tener lesión de la vía aérea, pero por algún detalle que tenga esputo con sangre, o ronquera, o gargarismo, pero no hay ningún detalle de ese. Colocar un drenaje pleural en el paciente, no tenemos datos o al menos o se me pasó por alto o no escuché la evaluación del tórax. Preventivamente ponerle un tubo de tórax, me parece que poner tubos preventivos no es una buena conducta. Y la reanimación controlada o agresiva, vamos de nuevo. La reanimación controlada tiene que uno estar entrenado para eso. En realidad, cuando propugnan infundir 1 litro de solución fisiológica o 2 litros de solución, lo que sea, en realidad es para tener en mente de que ese paciente hay que reponerle líquido y eventualmente después sangre. Académicamente o evolutivamente, cuando uno tiene en la cabeza que eso es lo que hay que hacer, puede llegar a decir que lo que va a hacer es una reanimación controlada, pero porque ya pasó por el aprendizaje que ese paciente no va a moverse del shock room sin una vía, sin un acceso venoso o sin más de un acceso venoso y los líquidos que empezaron a perfundirse. Espero haber completado la pregunta. Gracias, Ale. Néstor. Sí, la verdad que la vía aérea, por todo lo que ha descrito, por todo lo descrito, aparentemente toda la sangre que había no fue a ser un hematoma asfíctico, sino que todo salió hacia afuera. Con lo cual, no me parece que esté amenazada la vía aérea. Y yo, en cuadro de situación en donde yo estoy, lo que yo haría es compresión, ir al quirófano y hacer todos los otros gestos los haría en quirófano, detener la intubación, anestesia, intubación, detener el sangrado y eventualmente, si hay que invadir el tórax o colocar un tubo pleural, lo haría de esa manera, pero en el shock room no lo haría. Gracias, Néstor. Bueno, Miguel. Bueno, seguimos Adelante. entonces. Seguimos el show todavía, ¿eh? Se comprime con gasas, detiene aparentemente el sangrado venoso, a lo que hay la sospecha, y se intentó, pero sin éxito, de colocar una Foley. Se lo expandió con 1000 de Ringer lactato, se le pasó ácido tranexámico. Y se pidió el combo, 4 y 4, ¿sí? 4 de sangre y 4 de plasma. El FAS que le hicieron, el FAS extendido, fue negativo. Y ahí, con todos esos datos, suben a quirófano, comprimiendo la herida y infundiendo el Ringer. Y vas a hacer la pregunta maldita, ¿por dónde le entra? ¿Qué abordaje quirúrgico? Claro, La de la casa, muchachos. claro, se venía, claro. ¿Por dónde aborda este paciente? La de la casa, sin discusión. ¿Tienen una foto de la herida o no? Sí, más adelante. Me olvidé de un interrogante acá. ¿Qué vamos a hacer en caso de que el paciente sube en shock? ¿Qué vamos a hacer en caso de que el paciente se pare? ¿Toracotomía de resucitación o reanimación convencional? Son las dos preguntas. ¿Qué abordaje y qué pasa si se para? Perfecto. Bueno, Ale dijo la de la casa. Yo quiero que nos cuentes a ver cuál es la de tu casa, Ale.
Esternocleidomastoideo. Aún sabiendo que tenés probablemente una herida de subclavia, ¿no? ¿Le entrarías por ahí? Solo esa, no la ampliarías afuera. De Bien, entrada, para no. ampliar el tiempo. Para seguir hay tiempo. Y la toracotomía de resucitación, el paro por hipovolemia es indicación por hipovolemia en trauma, ¿no? Es indicación de masaje cardíaco directo. Bien. Si querés Nicolás. ampliar, le puedes ampliar por esternotomía, si tenés cómo, si no vas a tener que hacer una esternotomía, pero el paro cardíaco por hipovolemia es masaje cardíaco directo. Sí, estamos de acuerdo. Nicolás. Sí, lo mismo que Alejandro, esternocleidomastoidea derecha, y usaría la herida también para ver si la puedo comunicar con la esternocleidomastoidea para ampliar el abordaje. Yo me voy a adelantar, no sé qué le hicieron, pero de entrada haría ampliada supraclavicular, de entrada, porque sospecho que por esternocleidomastoidea sola no voy a llegar a poder dominar este vaso, pero ni ahí. Pero bueno, de entrada lo ampliaría. Andrea. No, simplemente del abordaje estoy de acuerdo con ustedes, están todos de acuerdo en la misma línea, y de acuerdo también con el tema de la reanimación. Era para recordarles que ya en la 10ª edición de la TLS ya está estipulado que un paro por hipovolemia, un paro en trauma, por hipovolemia específicamente, si a los 3 minutos no reacciona el paciente, le tenemos que hacer la TALI. Esto ya está dentro de la normativa de la TLS, así que va con TALI, de esto no tiene que haber duda. Sin duda, sin duda. Guillermo. Gracias, muy buenos comentarios. Bueno, uno de los momentos más dramáticos de estos pacientes, porque nos ha pasado otras veces, lamentablemente, con heridas grandes en el cuello, es cuando se le va a hacer la intubación orotraqueal, que como ustedes bien decían, a veces, si es posible hacerla en quirófano, con anestesiólogo, obviamente mucho mejor, porque puede ser una vía aérea difícil. Y en ese momento, cuando le intuban al paciente y se le hace la ventilación positiva, algunos de estos pacientes puede llegar a tener un fenómeno de embolia aérea, que es una entidad muy grave realmente. Algunas muertes, es decir, algunos paros que se presentan cuando el paciente es intubado en ese momento, bueno, y el paciente después hace un paro y fallece. En la autopsia a veces se encuentra en heridas grandes con lesión venosa que era una embolia aérea. Así que bueno, ese era un temor realmente en ese momento si ocurría, por lo cual pensamos que si algo pasaba, si había un paro, una parada cardíaca, ya sea por hipovolemia o más raro por embolia aérea, había que estar preparado para una toracotomía anterolateral izquierda. Sin duda, sin duda. Adelante, Miguel. Bueno, seguimos. Estamos en el quirófano. Sistólica de 80 con droga vasoactiva, una saturación de 90%. Y ahí viene la pregunta que algunos dijeron, subimos y le ponemos el tubo ahí. ¿Tubo sí o tubo no? El paciente tiene una lesión en zona 1 en el cuello, zona 1, derecho. Tiene el sangrado, que está comprimido ahora, y el faz extendido, negativo. Aún así, le ponemos el tubo. ¿Le entra bien, Miguel? ¿Tiene buena entrada de aire? ¿O Acá vemos no, ventilando de la derecha? no estaba especificado, pero sí, aparentemente sí tenía buena entrada de aire. El tema es que en ese momento habrán pensado de que buscando un sangrado, quizá de vaso subclavio. Sí, O sea, me imagino. más que por neumotórax, por hemotórax. Yo le pondría, ¿sabés por qué? No porque esté pensando que tenga un neumotórax, pero sí para descartar, como acabas de decir, un hemotórax, descartar todas las causas posibles rápidamente, porque bueno, eventualmente hasta puedo llegar a cambiar la vía de abordaje para abordar los vasos subclavios por vía torácica. Porque si yo le coloco a una toracotomía mínima y me viene un sangrado masivo, y bueno, entonces capaz que esto ya lo domino de entrada desde el tórax. Sí le colocaría un ejemplo oral a la derecha. Arrancaría, por supuesto, por la toracotomía mínima, como siempre, y si no sale en forma masiva ya por la toracotomía, le colocaría un drenaje para descartar. Nicolás. Es para hacer una pregunta que justo recibí a Guillermo acá en casa y me perdí. El Adiós, tema del Guillermo. drenaje. Hola, Guillermo. Bienvenido. Hola, doctor Ayú.
No, es para ver por qué le están poniendo un tubo de tórax, que me perdí. Porque somos agresivos, nos gusta el trauma. Perdón. No, No, para descartar, Nico, lo decía para descartar, Fernando, porque el paciente estaba hipotenso y la lesión a la derecha, y entonces como para descartar que no tuviera un hematórax. está con 80 de sistólica con vasoactivo, satura 90 cuando llega a block. Un No tubo de está pánico, sangrando hacia homenaje le afuera. pusieron. ¿Puedo hacer algo fuera del tubo de tórax? Adelante. Yo no sé si le hubiera puesto drogas vasoactivas a este paciente. La verdad, estos pacientes, ya hemos hablado varias veces en Ya tiene todos los vasoactivos propios, ¿no? Exacto. Estos pacientes con hipovolemia en trauma, la verdad es que no necesitan vasoactivos, necesitan sangre, plasma, plaquetas y que paremos el sangrado. Pero el vasoactivo es más perjudicial que beneficioso en estos pacientes. Exacto. Un profesor mío, y voy a imitar su tono, y Pablo Caviglia enseguida lo va a reconocer, decía, ¿sabe qué, mijo? Cuando pierdan dopamina a estos enfermos le vamos a dar dopamina. Ahora hay que darle sangre, porque pierde sangre. Pablo sabe de quién estoy hablando, del profesor. Guillermo. No, bueno, gracias. No, un poco resumiendo todo lo que ustedes hubieran dicho, Fernando, Nicolás, Andrea, el pensamiento en ese momento era que, si bien teníamos una ecografía que era negativa para el neumotórax, no ha pasado más de una vez que en nuestras manos al menos no vemos bien los hemotórax, no siempre lo podemos ver bien, por interferencia aérea o por falta de experiencia o porque tiene menos sensibilidad que para el neumotórax. El asunto es que el paciente sigue hipotenso y temíamos que, así como nosotros habíamos parado el sangrado hacia el exterior, hubiese un sangrado hacia la cavidad pleural. Y justamente lo que hoy decía Fernando, la idea de colocar el drenaje pleural no solamente era para evacuar un presunto hemoneumotórax, sino que fuera diagnóstico de que estaba sucediendo una hemorragia hacia una cavidad, con la posibilidad de que eso nos cambiara el abordaje y pasemos a una toracotomía anterolateral derecha para un control más proximal, si es que pensamos que eran los vasos subclavios. Con respecto a lo que comenta Andrea de los vasoactivos, sí es una problemática permanente porque, bueno, a veces uno está operando, está enfrascado en lo que hay que hacer, la vía de abordaje, parar el sangrado, y la decisión de los vasoactivos se toma no en el showroom, no en la sala de emergencia, sino que se toma en quirófano y la toma el anestesista. Para cuando uno quiere mirar, ya el paciente tiene colgado el goteo y la bomba de noradrenalina y lo que el anestesista en ese momento decide. Así que bueno, esa problemática, si bien se habla y se comenta mucho, cuando llega el momento de la acción, muchas veces todavía hoy cuesta encontrar un consenso, y también así con los intensivistas. Tal cual, tal cual. Néstor. Sí, la verdad que es una pregunta que yo hago en forma sistemática porque nosotros acá tenemos 4 arco en C. Y en cada quirófano, tenemos 5 quirófanos, en 4 de ellos hay arco en C. Entonces, si uno está pensando por ahí eventualmente que hay sangre en esa cavidad, el arco en C rápidamente nos puede dar una idea. Es algo que se puede pensar y eventualmente se puede utilizar si uno lo tiene disponible. Ahora, cuando uno no tiene disponible las cosas, bueno, ya está, no hay que pensarla y bueno, y colocar un tubo pleural tal vez. Sí, claro. Andrea. Voy a unir un poco los comentarios de Guillermo y de Néstor, porque lo que yo les iba a comentar para ampliar un poco lo que decía Guillermo era realmente para el hemotórax, en la ecografía torácica, el IFAS o el FAS ampliado, realmente para lo que es líquido tiene mucha menor sensibilidad y especificidad, obviamente. Y varios estudios recomiendan en realidad asociarla a la RX específicamente para líquido, porque realmente a veces pensamos que no tiene nada y ecográficamente no llegamos a descubrir, por una cuestión de decúbito simplemente no llegamos a descubrir dónde está el líquido. Entonces, por ahí es de buena práctica ampliar la ecografía con una placa de tórax, o en este caso, que tiene la posibilidad en esto de hacer un arco en C, es una buena posibilidad también, pero es una buena práctica para todos los pacientes. Por ahí en este paciente, considerando la hemodinamia del paciente, tal vez no teníamos el tiempo de llevarlo a rayos, pero como para tenerlo en cuenta para todos los pacientes. Sin duda. Gracias, Andrea. Pablo. Me quedé pensando un poco en el mecanismo de todo esto. No sé si es por una preocupación personal por la moto, pero
No, los parabrisas de los autos estallan, los parabrisas modernos, justamente para evitar que se generen grandes astillas que puedan matar a una persona. Entonces se desgranan en forma completa. Y esto no explicaría entonces la extensa lesión que tiene a nivel del cuello. Por otra parte, si entró por el parabrisas, fue un choque frontal. Venían en sentido contrario. El auto chocó a la moto al auto, pero en sentido contrario. Por eso entró. Si no hubiera salido despedido el paciente en el mismo sentido que circulaba el auto. No sé si me explico. Sí. Y para explicar este tipo de lesión que tenía a nivel del cuello, a nivel supraclavicular, inevitablemente tuvo que haberse impactado sobre un cuerpo rígido, cortante y probablemente penetrante. Todo eso a favor de pensar en lesiones más profundas, ¿no? Que tiene y que estamos planteando en este momento, incluso hasta un hemotórax. Chapa, antenas. Sí, vas a ver. Bueno, adelante, Miguel. Bueno, se colocó el tubo y no vino ningún débito, ¿sí? No tuvo ni hemorragia ni tampoco sangrado, ¿sí? Sigue con la reanimación, con sangre y plasma dentro del quirófano, intentando reanimarlo o mejorarlo un poco más, y ahí está la lesión, a más o menos altura. Sangrado venoso, lateral del cuello supraclavicular, no había hematoma, ¿sí? Y ahí están los abordajes, que de nuevo comentamos, ¿sí? Primer abordaje por el borde anterior del esternocleidomastoide, o una transversa supraclavicular, o ampliar la misma herida, ¿sí? O la esternotomía. Voto por supraclavicular. Pablo. Yo voto por otra cosa. Si hemos descartado que tenga un hemotórax y en este momento tenemos en forma externa controlado el sangrado y el paciente sigue inestable, lo que inicialmente dijo Alejandro, descartar alguna lesión asociada, y me preocupa mucho el abdomen en este momento, si es que tengo controlado ese sangrado externo. Y por otra parte, valorar en la evolución del paciente esa Se cortó el hipoxemia. sonido, Pablo, repetí. ¿Cómo? Se cortó el sonido cuando estabas hablando, me parece. Ah, no, digo que si en este momento tenemos controlado el sangrado externo y el paciente sigue inestable, no dejar de pensar lo que tú habías planteado inicialmente, Alejandro, de otro tipo de traumatismos que tenga este paciente. Porque ahora tenemos drenado el tórax. Aparentemente por compresión ya no sangra más. Y el paciente sigue inestable. Digo, me preocupa la parte dinámica, cómo está el paciente y si una vez ventilado se controló la hipoxemia y mejoró la hemodinamia del mismo. Bien. Todavía no sabemos qué es lo que le pasa al paciente. Nicolás. Perdón. Yo creo que tiene una herida bastante amplia y por lo que muestra la foto es como posterior. Lo primero que haría después que el paciente esté intubado es explorar la herida con el paciente intubado y ver qué posibilidades de ampliación y una orientación primaria de qué vaso puede estar sangrando antes de proponer una herida supraclavicular o preesternocleidomastoidea o algo similar, o inclusive una toracotomía. No se me ocurre hacer una toracotomía, una esternotomía en este paciente sin tener una noción de qué es lo que puede estar sangrando. Gracias, Nico. Andrea. Yo viendo dónde está ubicada la lesión, yo creo que iría a una supraclavicular, pero la haría lo suficientemente amplia como para poder tener un buen manejo del pedículo del pedículo, perdón, de la yugular y de las carótidas, ¿no? Como para poder tener el control de los grandes vasos en la medida de lo posible, porque la subclavia va a ser difícil contenerla, pero por lo menos contener el cuello. Me parece que haría una supraclavicular, pero amplia, que llegue hasta la línea media, en la medida de lo posible, o sea, lo más amplia que pueda. Sí, sí. Bueno.
más o menos en el chat también se inclinaron por estos abordajes o por ampliación de la herida. A ver, adelante, Miguel. Bueno, en este caso fue una transversa supraclavicular, ¿sí? Exploraron la herida y no encontraron no encontraron el sangrado, ¿sí? El sangrado venía por toda la que era la herida anfractuosa, ¿sí? Debitando y parecía que era más arriba. Entonces, lo que hicieron fue, ahí no sé si se nota, esta foto donde está orientada la cabeza del paciente y los pies del paciente. Acá está el tubo derecho. No sé si se ve el cursor ahí. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Entonces, sospechando que eran los vasos subclavios, es el abordaje de esta herida. ¿Está? Ahí está la compresión, acá. Ahí está la compresión que están poniendo sobre el sangrado. ¿Sí? Sigue la compresión y lo que hacen es ampliar la incisión, porque por la transversa, explorándolo, no hallaron el sangrado. Entonces lo que hacen es ampliarla y unen la lesión anfractuosa que tenía originalmente con la herida transversa. ¿Sí? Entonces queda ahora una herida como en B corta. ¿Está? Persiste el sangrado, pero lo ven más alto que el subclavio detrás del esternocleidomastoide. Entonces, sí, siguen comprimiendo y deciden hacer el abordaje por el borde anterior del esternocleidomastoide. Entonces tenemos la herida original, la transversa acá y la nueva herida acá. Y nos queda un triángulo con la base hacia, perdón, un pedacito nomás tomando de colgajo que queda casi como apuntando hacia el esternón. No sé si se entiende. Sí, Acá se ve. Lo Esta es despellejaron. le la sacaron transversa, una tapa le Lo sacaron. una despellejaron, lo tapa, vieron. exacto. Y acá quedó el borde anterior. Y Entonces ese, quedó el colgajo prendido solo de esta punta acá. Y exploran por el borde anterior, exploran la herida, la nueva herida. ¿Sí? pero te quedó, el colgajo es cutáneo y celular subcutáneo, tiene un músculo arriba también. No, cutáneo y celular lo que tenía. Y coágulos adheridos acá de Es todo. un coágulo. Bien. Sí. Entonces exploran la herida, aparentemente era la yugular interna. Entonces ahí es donde Sí, se agrega la incisión, ¿sí? Y es que nos queda este colgajito acá, todo desprendido, la tapita, pero solo prendida por esta parte. Siguen explorando, disecan los vasos, ¿sí? Y se ve la lesión como tenía en la yugular, ¿sí? Ahí está clampeada los dos controles, vascular proximal y distal, y tiene la yugular. Y la pregunta, bueno, tenía una sistólica de 90 con vaso activo, se estaban transfundiendo las 4 unidades, ¿sí? De plasma y sangre, y la lesión estaba en la yugular interna. Como bien dijo Alejandro, esto se pudo haber abordado bien por una presternocleidomastoidea. Nobleza obliga, fue el primero que lo dijo. Entonces, ¿qué hacemos con Es esta? más, si no llegabas, cuando abrías el cuello y no llegás al lugar donde está sangrando, le partís al medio del esternocleido y tenés despejado todo el cuello. Y ahora tiene un boquete que va a pedir que lo choque de nuevo el auto y la vena yugular interna ligala y listo, no pasa nada. Sí, se puede ligarse. Unilateral se puede ligar. Guillermo, sí, no, quería comentarles simplemente para complementar lo que estaba diciendo muy bien Miguel, que la lesión de la vena parecía haber sido provocada por algo que ingresó por atrás del esternocleidomastoideo, porque el esternocleidomastoideo no estaba seccionado, sino que aparentemente un vidrio o algún elemento muy cortante, que pensamos que es un vidrio, entró por detrás del esternocleidomastoideo y lesionó la vena, por suerte no lesionó la arteria, y el sangrado fue hacia lateral derecho, no sangró hacia adelante, digamos, la vena yugular lesionada. De hecho, la laceración que tenía era posterolateral derecha en la vena. Un poco para explicar por qué la confusión, ¿no? Al principio del sitio del sangrado, de dónde venía el sangrado. Aparte de que había sangrado muscular y algunos vasos pequeños, vasos que no tienen nombre, que se fueron ligando, estaba medio, digamos, como una cancha embarrada para ver exactamente el sangrado. Pero a pesar de que se ligaban esos vasos y se comprimía, había un sangrado más importante, profundo, que bueno, al final terminó siendo la vena yugular interna, sangrando en su cara posterolateral y sangrando por atrás del músculo esternocleidomastoideo hacia afuera, digamos, ¿no? ahí está. Gracias, Guille. Andrea,
Y este paciente es para hacer un control de daño, o sea, yo no me pondría a suturar una vena yugular interna. Más que nada, o sea, aunque técnicamente se pueda, este es un paciente que tenemos que hacer control de daño. Este paciente es Claro. para una es una vena que técnicamente es muy fácil ligarla, no lo tenemos en condiciones, lo tenemos con 90 de sistólica, pero con vasoactivos. Es un paciente que ya está jugado. Yo iría a hacer una ligadura directamente, no me pondría ni a poner catéter ni a nada. Ligo, hago un packing si está coagulopático, porque lo más probable es que este paciente ya esté coagulopático para esta altura, y me voy. Y después, si el paciente sobrevive, me empezaré a preocupar a ver en cómo vamos a resolver este cuello, que probablemente esa herida, esa piel se muera porque no vaya a tener vascularización, y menos en un paciente que está con vasoactivos y todo lo demás. O sea, no sé qué va a pasar con ese flap. Pero por ahí ya empezaría a brizarle los plásticos para que le hagan un nuevo flap, un injerto o algo, porque dudo de la vascularización de ese pedazo de piel. Pero la realidad es que la vena es para ligar, estamos en control de daño, modo control de daño. De acuerdo, de acuerdo. Nicolás, Y aparte uno la repara la vena y queda un reloj de arena, se puede trombosar y puede ser perjudicial la reparación antes que la ligadura. Es mucho más seguro la ligadura, aunque el paciente estuviera de repente un poco mejor desde el punto de vista hemodinámico, me parece que es más complicado hacerle la reparación que ligarla. sí, sin duda. Guillermo, Sí, coincido con lo que dicen. Yo no recuerdo nunca haber reparado una vena por trauma, pero sería interesante en un foro, presentando este caso, si hubiese cirujanos vasculares presentes y uno hiciera una encuesta, a ver qué harían si sutura o algún tipo de reparación de ligadura, y estoy seguro que la mayoría intentaría repararla. Eso muchas veces pasa cuando a veces el cirujano vascular es llamado por una lesión de vena ilíaca. claro, Cualquier vena siempre intenta repararla pensando en el desagüe del territorio distal, y la realidad es que lo que está diciendo recién Nicolás, ¿no? Muchas veces estas reparaciones después terminan teniendo mal resultado funcional por el contexto, o a veces pueden sangrar por coagulopatía, pero esto es un tema ese, esto es un tema a veces hasta parecería, ¿no?, un poco contraproducente, pero es preferible no llamar a un cirujano vascular en este tipo de circunstancias para que no se genere un conflicto que después pueda afectar un poco el resultado final del paciente. exacto, exacto. Ale, Díganme, una hacer reparación de la vena. Nada. Un paciente con 90 de TA, drogas activas, 4 unidades de sangre y plasma. ¿Qué logramos? En este caso, ¿no? Puntual de la vena yugular sí, sí. interna. Nada. Y encima está casi cortada pendiendo de un hilito. No le va a dar, hay que interponerle vena. Creo que no suma. Creo que hay consenso al respecto. Ligadura. Todos votamos por la 2, ligadura. Adelante, Miguel. Se liga. Sigue la reanimación. El paciente tiene sangrado en napa y sangra, tanto muscular también. Entonces se decide ponerle un packing, ¿sí? Hacer la compresión y seguir transfundiéndolo. Se recibe el estado ácido-base del laboratorio, ¿sí? Perdón, está ahí. Ahí está. pH 7,18 y un estado ácido-base de menos 10. El láctico no está informado, pero es un láctico alto también. Y ahí quedó la herida, ¿sí? Colgando. Este es el colgajo que tiene unido al resto, ¿sí? El resto es todo está desprendido. Se hace el packing y se sutura. Pablo, No, creo que esto lleva a reflexión y a pensar entre todos por qué se llegó a esta situación en una lesión venosa, si bien es la yugular, pero que estamos en una situación muy mala, ¿no? Desde el punto de vista hemodinámico, con un pH 7,18, un exceso base menos 10. Estaría muy bueno saber, no me quedó claro cuánto más o menos, vuelvo al inicio, sangró en la escena, cuánto fue el tiempo de traslado del paciente
al shock room, y después no cabe duda que del shock room en adelante aparentemente fue todo muy rápido. Pero de ahí para atrás creo que fue el gran problema de este paciente y las consecuencias estamos viviendo en este momento con él. Esto recuerda un aforismo de PHTLS y que dice justamente, el técnico, ellos hablan de técnico en urgencias médicas, pero sería lo mismo el médico inicial que toma contacto, el contacto inicial con el enfermo traumatizado en la escena comienza a asignar la evolución posterior del enfermo, y es tal cual, porque esa ventana temporal que nosotros decimos, esa primera hora dorada de la TLS, eso, pero comienza en la escena en realidad. Por eso se habla de los 10 minutos de platino en la escena. Eh, Comienza ahí, y es todo ese charco de sangre que tanto le llamó la atención a quien trasladó en la escena, y bueno, ahí comienza el resultado que estamos viendo ahora, sí, son cosas que pasan, ¿no? No saber cuánto tiempo estuvo antes de que llegara la móvil, etcétera, etcétera. Guillermo. Sí, poco para contestarle a Pablo, exacto, el incidente fue en un radio urbano, o sea que el traslado no fue largo, pero sí, había, por lo que sabíamos del prehospitalario, una pérdida muy importante en el lugar derecho. Y después dificultades para el control del sangrado en el traslado también. Gracias, Guille. Andrea. Estoy muy preocupada por ese colgajo que quedó ahí, que parece más un colgajo libre, que parece no tener pedículo. Fuera de que se necrose o no, ese es otro tema, veremos si el paciente sigue vivo. Pero yo no sé si lo hubiera cerrado tan herméticamente como se lo ve ahí cerrado. Por varios motivos, porque este paciente seguramente va a ser el edema posterior a toda la reanimación que va a requerir. El cuello es muy fácilmente compresible. Yo no sé si lo hubiera dejado tan herméticamente cerrado realmente. Yo le hubiera por ahí puesto un par de puntos como para que sujeten las gasas y el packing que tenía y nada más, no de esta forma. ¿Y un vacuum, Andrea? O un vacuum también. Un vacuum, no sé, algo que no sea ese cierre tan hermético. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con vos, Pablo, en que este paciente tiene que haber sido mejor manejado en el prehospitalario, en el sentido de que por ahí la ambulancia tardó más de lo debido, o que la primer persona que llegó, que por ahí debe haber sido la policía, no supo hacer simplemente compresión, porque esto con ponerle 2 deditos en la herida y frenar el sangrado, el paciente llega mejor al hospital realmente, pero a veces en los cuellos es difícil que se den cuenta cómo hacer compresión realmente. Esto de meter los dedos adentro de la herida es lo que falla. Siempre le meten un apósito arriba y no resuelve el sangrado. La otra cosa que me olvidé de contarles hoy cuando hablaron que le habían hecho un gramo de tranexámico es para recordar que ahora cambió y ahora se le da 2 gramos de tranexámico de entrada al paciente. Antes era 1 gramo, ahora se le da 2 gramos de tranexámico de entrada al paciente. Gracias, Andrea. Camilo. Sí, buenas noches, feliz día para todos. Bueno, en cuanto a este enfermo, me parece que es un enfermo de control de daño de inicio, ¿tá? Y en cuanto al tiempo, los tiempos de traslado, ya la hora de oro ya no es hora de oro, son minutos de oro, y ya el mundo está pensando en ambulancias con sangre adentro, o sea que se tardó un tiempo que no es demasiado. Y la compresión es fundamental. De acuerdo con Andrea, que a veces hay que meter la mano dentro de la herida, hay que ensuciarte los dedos. No da con simplemente un apósito, hay que comprimir, pero comprimir en serio. Y el control de daño es un control de daño desde el momento que vemos al enfermo, no en el quirófano. Desde que lo vemos, tenemos que decidir ahí, este es un enfermo de control de daño. Es eso. Gracias, Camilo. Nicolás. Sí, en cuanto a la compresión, lo que me pasa en la práctica, cuando le toca comprimir a otro y no a mí, es que la gente, digo, todos en general, digo, por la experiencia que tengo, meten apósitos grandes y comprimen un área extensa. Y lo que hay que apretar es de donde sangra. Es un apósito chico y un área reducida. Eso me parece que es fundamental.
Pero bueno, volviendo al tema del colgajo, la verdad que el colgajo no me preocupa mucho si el paciente sobrevive. Y el último comentario que hizo Pablo de ponerle un back, a mí me parece que no, porque inclusive veo que hasta tiene una gasa ahí haciendo un tipo de packing, claro, ahora que dijeron que le hicieron un packing, o sea que lo cerraron y le hicieron el packing. Y si yo le pongo un back va a sangrar el paciente, evidentemente. Yo este paciente en este momento no lo veo como para un back. Gracias, Nico. Alejandro, El colgajo no creo que tenga buen puerto. Poner una gasa en el cuello, si me dijeras y me lo garantizás 150%, que esa gasa no se va a mover en ningún momento y que no va a tener a posición algún vaso del cuello a la carótida, no te lo creo. Con lo cual, si esta gasa por alguna razón se apoya en la carótida, va a ser lo que va a agujerear la carótida. Lo que sugirió Pablo no es descabellado, me parece que es una opción viable. Le interpondría algún material plástico entre el back y todo lo que le ponga arriba para hacer compresión, y le pondría un back. Y toda esta herida que está suturada herméticamente, que quedó bárbaro, es una isla de colgajo no pedicurizado y no vascularizado, con lo cual la única chance que tiene de nutrición es por debajo. Los colgajos libres de piel, que se nutren por debajo, prenden cuando no tiene roce o motilidad lo que está debajo, o no hay hueso. En este caso no hay hueso, pero el cuello tiene motilidad, con lo cual nunca va a generar vascularización, o por lo menos ya de entrada no es una opción viable. Y creo que esto nos deja como enseñanza que la decisión que tomamos en todo, y esto lo tomo de alguien que se llama Saja, y lo escuché hace mucho tiempo y lo sigo repitiendo, lo escuché en Nueva York, decía, be thinking ahead, o sea, pensar qué va a pasar después. La decisión de hacer la incisión que hicieron inicialmente, tal vez podría haber sido una incisión que resolviera el problema. La pregunta que hay que hacerse es, ¿y si no es así? Bueno, mirá que terminó en un triángulo, con una isla, sacándole un pedazo y resolviéndolo de otra manera. Hay que pensar en ese argumento. ¿Qué pasa si lo que decidí no es lo correcto? Alejandro, vos tenés mucha experiencia en cirugía de cuello y yo quiero aprovecharte para hacerte una pregunta. Eh, Obviamente, viste que el packing tiene diferencias si es abdomen, si es tórax. Y ahora lo que vos estás diciendo me lleva un poco a la reflexión. Vos no hubieras empaquetado el cuello por el riesgo de colocar una gasa frente a un vaso, digamos, la carótida. Sí, 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 no, hacerle el packing, pero le hubiese interpuesto un film, no la gasa Ah, directamente. No ah, la gasa ah. directamente ahí. Hubieras puesto un Sí. film y las gasas arriba. Un film multiperforado lo hubiese puesto, no la gasa directamente. Bien, bien. Gracias. Guillermo, No estoy hablando del endopack ni nada, ¿eh? Un film y ¿sí te back entendiste? y No, no te como es entendí. en la vida, nada más. Sí. Sí, gracias a todos por los comentarios, excelente. Bueno, en ese momento el packing se colocó por la coagulopatía, había un sangrado en napa importante y afortunadamente el sangrado que había quedado en napa era la parte muscular que había sido cortada por el elemento cortante del trauma, era por afuera del esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo no estaba seccionado, así que las gasas que pusimos afortunadamente no quedaron en contacto con los vasos carotídeos, con la arteria carótida. Eso de pronto, bueno, fue una leve tranquilidad. Y después dudamos entre el cierre con piel encima de las gasas para sostenerlas o un back. Estaba muy coagulopático el paciente por lo que veíamos, nos pareció que el back podía llegar a aspirar mucha sangre, cosa que nos ha pasado a veces con los pacientes que están muy coagulopáticos, más nosotros que no tenemos un sistema comercial donde se pueda regular bien la presión. Y bueno, en el cuello hemos puesto pocas veces packing, pero nos ha pasado algo similar al periné. Son sitios donde el periné, por ejemplo, en una fractura expuesta abierta con una laceración en el periné, son sitios que son anatómicamente bastante planos, es decir, no son una gran cavidad como es el abdomen o el tórax, y entonces cuando uno introduce las gasas, la única forma de poder sostenerlas para que haga compresión, como decía Andrea, es colocar algún punto de piel. Por supuesto que se podría haber puesto menos punto de piel para que no se provocara un compartimental en el cuello o alguna necrosis por debajo. Eso por supuesto que sí es totalmente válido que por ese
podría haber puesto menos puntos, pero en definitiva sí, necesitamos colocar un punto como para sostener esta gasa. Igual, como les digo, por compararlo con otra estructura que es así bastante plana, con lo que sería en el caso del Periné. Un Gracias, mix. Guille. Hacerle un par de puntitos, ponerle un film, ponerle gasas y hacerle un back. Nicolás. Sí, no, con respecto al sangrado que puede provocar el VAC, digo que manejo el concepto que el VAC no debería provocar un sangrado, por ejemplo, en un packing hepático. Uno deja el VAC y no debería aumentar el sangrado, no sé, un sangrado de la pelvis, etc. Pero lo que sí me ha pasado que aumenta el sangrado, por ejemplo, de un vaso del celular subcutáneo, como dice Guillermo, en un paciente que está coagulopático. Digo, por eso yo hice el comentario de que no le hubiera dejado VAC, porque me parece que sí puede aumentar el sangrado local superficial, digamos. Claro, claro. Que es distinto a una cavidad que es indirecta, decís tú. Claro. Alejandro. A mi entender, los sangrados de los VAC obedecen a coagulopatías, no al VAC en sí. Si el VAC está hecho de tal manera que comprima, no tiene por qué sangrar. Y si el sangrado persiste, es que no se resolvió la causa del sangrado y la causa del sangrado puede obedecer a la coagulopatía. Por más VAC que le pongas, tendrías que poner un VAC con una presión tan excesiva que en realidad lo llevarías a la hipertensión de la cavidad. Así que el foco del sangrado es la coagulopatía, no el VAC. El VAC tiende a compensar ese sangrado que no vemos, ese famoso sangrado en napa, de alguna manera. ¿Sí? Bueno, Miguel. Gustavo Mantovani, que está poniendo en el coso, dice que él no está de acuerdo, el vacío aumenta el sangrado. Yo creo que lo que aumenta el sangrado es no controlar la coagulopatía. Este paciente está con 7,18 y menos 10 de exceso de base. Lo que necesita es, seguramente, de acuerdo al hacerle el ROTEM, a ver qué es lo que le falta para que coagule como la gente. Opinión personal, lo cual no descarta que la opinión que dijo Gustavo Mantovani, con mucha experiencia, tiene su verdad. Bueno. Perdón, doctor, yo digo que no estoy de acuerdo que el VAC provoque más sangrado. O sea, estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Tengo la misma opinión con Perdona, respecto a la pensé que utilización del VAC, de que el VAC no aumenta el sangrado cuando uno lo utiliza, porque justamente es un método de compresión, como usted lo acaba de explicar. Gracias por la aclaración y por tratarme de usted, que no sé por qué me trata tanto este hombre. Pero sí, fui yo que leí mal, entonces mientras hablaba estaba leyendo el mensaje. Gracias, Gustavo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Seguimos adelante. Bueno. Bueno, se cierra con el packing y se va a la unidad de cuidados intensivos. Con el tubo coagulopático, con un pH 7,18. En terapia recibe 6 unidades de glóbulo rojo y 8 de plasma. Continúa en asistencia respiratoria mecánica con droga vasoactiva y mejora el paciente y a las 36 horas se decide retirar el packing. Se revisa la herida. Mirá, yo le juego unos boletitos a ese colgajo, ¿eh? Ya son 36 horas de juego. Yo le juego unos boletos a ese colgajo. Ya lleva 36 horas y no está tan feo. No era un colgajo libre, sino que tenía una parte pediculada acá en la esquina. Claro. Le juego unos boletos al colgajo. Somos dos. Entonces se fueron retirando las gasas a medida que se fueron hidratando. Buen control vascular, se fue cerrando por plano. Buena hemostasia, se vuelve a cerrar el colgajo que aparenta vivo. Se deja un drenaje y una lámina. Acá te pregunta Juan Vicente en el chat si no se le hizo tomografía computada. Perdón, Fernando, sí, no lo aclaramos ahí. La tomografía fue hecha, y otra cosa que se puede discutir, no fue hecha en esas 36 horas, donde, bueno, desde terapia intensiva se había acordado no movilizarlo al paciente, estaba inestable. A eso se puede discutir si ese no era el mejor momento para hacer la tomografía, dado que el paciente iba a volver a quirófano y aprovechar para hacer otro procedimiento si hacía falta. La tomografía del cuerpo entero se hizo después de lo que va a contar ahora Miguel. Afortunadamente no había otras lesiones asociadas, pero se puede discutir si la tomografía no debió ser antes de la fase 3 de control de daño, o sea, en la fase 2, y no como se hizo en el postoperatorio después ya del cierre del cuello definitivo. Claro.
Bueno, He hecho adelante, sí. colgajos libres muchísimo más chicos que eso y se me necrosó, pero la verdad que si ese colgajo pega, está dentro de la etapa de milagro o buena evolución. Bueno, lenta pero buena evolución, 7 días en unidad de cuidados intensivos, 8 días en el piso de cirugía general y alta en el día 16 de después del ingreso. Con el colgajo vital. Para el colgajo vital, no tuvo ningún problema. Pero Te hago una pregunta, Alejandro, ¿y eso no tiene que ver con el espesor que le haya quedado de celular subcutáneo? Que capaz que fue muy grande. No, el colgajo libre, ya te digo, se nutre primero si es libre, no, no pero tiene este pedículo. tenía un pedículo chiquito, pero Claro, pero tenía. el pedículo va en relación al tamaño del colgajo. O sea, si vos tenés un pedículo finito y un colgajo amplio, pretendés que una calle tipo pasaje abastezca a media ciudad. Es un riesgo, puede andar, ¿sí? El otro tema la idea es que el pedículo siempre sea más ancho que el colgajo. En este caso estaba finito. El segundo punto es la posición. El colgajo libre se nutre por los vasos así. Y lo que está abajo no se tiene que mover, porque si se mueve hace hematoma y despega el colgajo. ¿Sí? Este paciente tuvo todas No sus leyó los formas. libros, como muchos No lo pacientes, no lloré. leen los libros, ¿viste? Son los que salen en los libros. Está perfecto. Claro, Es claro. para poner la tapa, ¿viste? De gracia, que está hablando pavada. Ahí tenés. Hay pacientes que no leen. Es como aquel aforismo que dice, la ciencia no se equivoca, la ciencia no se deja engañar por la realidad. Y otro aforismo que dice Genasi dice, por suerte los pacientes son duros de matar. Andrea, Yo lo que suelo decir es que los pacientes no leen los libros, claro. justamente hacen estas cosas, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos lo dan vuelta y andan bien cuando no tienen que andar bien y andan mal cuando sí tienen que andar bien. O sea, es un menjunje. Pero volviendo a lo que decía Guillermo, yo tal vez a este paciente, antes de llevarlo al quirófano la última vez, lo hubiera pasado por el tomógrafo. Entiendo que una vez que sale de quirófano, la primera vez, la primer cirugía, el paciente en malas condiciones, con inotrópicos, o sea, ahí no es momento para llevarlo al tomógrafo, no, el tomógrafo nuestro está a una distancia importante tanto de quirófano como de terapia, nuestros ascensores tienen sus problemas, bueno, esa parte la entiendo, pero por ahí sí coincido con Guillermo que el momento de la tomografía tendría que haber sido antes de la reparación definitiva que le hicieron a las 48 horas de la cirugía. Si bien se supone que si para esa altura no presentó complicaciones, probablemente no haya tenido nada, yo le hubiera hecho la tomografía un poco antes, sí. Claro. Gracias, Andrea. Alejandro. Retomando el tema que estábamos diciendo que el paciente no leyó el libro, traía a colación un cartel que está en la puerta de la NASA. Cuando entras, dice que el estudio aerodinámico de las abejas dice que no pueden volar, pero ellas no lo saben. Y esto pasó en vivo. Excelente, excelente, excelente. Bueno, si no hay más comentarios en la sala, no queda más que agradecer, felicitarte, Miguel. Excelente presentación. Sigo un poquito más, 2 palabras. Ah, perdón, Excelente, Miguel. No, perdón. tranquilo. Yo como se fue de alta ya. Perdón. Día 18 después del trauma, viene el paciente nuevo a visitarnos. Hemorragia digestiva alta más shock. Reingresa por el shock room. Se hace una endoscopía alta, úlcera duodenal sangrante, Forres 1A. Fracasan todas las medidas hemostáticas endoscópicas y hay que operarla. No, no. Yo pensé que venía a regalarles un vino a la guardia. Preguntar el número del loto también, qué suerte tiene el hombre. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo resolvemos el sangrado? Ya Hay que falló la operarlo. endoscopía. Hay que operarlo.
Operalo, amigo. Y hay que operarlo, y sí. Laparotomía, duodenotomía longitudinal o sutura de la úlcera con 3 puntos en triángulo. Si ¿Dónde alguno- estaba dónde Sí, estaba la úlcera? ¿Dónde todo estaba la eso, úlcera? todo eso. Úlcera duodenal, con primer porción. Las tres cosas. Las tres cosas. La parotomía, antropíloro-duodenotomía y sutura de la úlcera de 3 puntos. Otra cierre transversal. Y si querés sumale una vagotomía selectiva o super selectiva, si querés. Porque si le vas a hacer Pero está muy embromado, una Alejandro. Está embromado, está en shock, está horrible. está fusilada. Ah, bueno, pero hay que denudarle 7 centímetros. Se puede hacer. Bueno, bajar un poquito. Creo que volvemos ahora a la cirugía de control de daños y su extrapolación a la cirugía no trauma. Está bien. Entonces, duodenotomía, puntito, hemostasia y Mirá, 5 glóbulos rojos, 7 de plasma. Ahí está, sí. Eso se transpone ahí en el quirófano. Nicolás, ¿Era una úlcera de cara posterior de duodeno? Sí, Eh, exactamente, Nicolás. Sí. Sí, la gastrodenal. ¿Por qué hablan de 3 puntos? Yo suturo arriba y abajo. Doy 2 puntos. pero porque la gastrodenal se divide en dos, ¿viste? Que ahí de pronto te asegurás la bifurcación. Abajo, ah, distal. esta sería la de 3 puntos. y epipoplastia de la sutura también, ¿eh? Está bien. Eso sí. Este sería el cierre de 3 puntos. Punto al ángulo, punto al ángulo y punto al ángulo, como que no es una sola tributaria, sino que tiene varias, irrigando la lesión, digamos. Y la Yo otra, siempre digo, lo he hecho con 2 puntos y me ha ido bien, y digo, pocas veces, ¿no? Digo, con el omeprazol esto no pasa, Sí, pero digo, a este paciente grave le hago la hemostasis, la sutura, el cierre, hablo longitudinal, cierro transversal, no hago epipoplastia ni nada, y le hago omeprazol endovenoso, nada más. No asocio ninguna otra cirugía para las úlceras de las que se hacían antes. claro, haces una genequemiculis de cierre. Perfecto. esta es la otra opción de ligar la gastrodenal arriba y abajo. Y esa es la que se usa más en Uruguay. Ligarla arriba y abajo. Guillermo, pero no arriba del Sí, duodeno. O sea, el punto se da dentro del duodeno una vez que abrís la antropilorodotomía. Sí, sí, gracias Guillermo. por el comentario. Sí, a propósito de lo que decía Nicolás, sí, es cierto. En definitiva, digamos, se trata de no hacer solamente una sutura en el centro del cráter, en el centro del nicho ulceroso, porque ahí pueden estar llegando desde varios ángulos ramas de la gastroduodenal pequeñas, y entonces, bueno, uno por ahí se puede quedar corto con el control de la hemostasia. Nicolás hace un punto arriba y abajo, nosotros hacemos como una especie de triángulo, que en realidad son puntos en X gruesos, con los cuales al hacerlo en triángulo se aproximan bastante entre ellos. En definitiva, uno lo que quiere es que no quede ningún sitio desangrado porque haya un vaso que le esté entrando pequeño a la úlcera, y que en ese momento, como el paciente está muy hipotenso, está con inotrópico, otra vez volvemos al tema de los vasoactivos, y está hipotenso, a veces por ahí uno no puede no ver un sangrado en ese momento. Y nunca nos pasó de tener que recurrir, por eso lo trajimos acá a colación del plan B, pero Fernando, vos estás comentando que en Uruguay eso de pronto es algo que está un poco más de uso, más frecuente, es el plan B, que sería ligar la gastrodenal como una forma más radical de, digamos, solucionar el tema del sangrado. No, Guillermo, capaz que me expresé mal. No, no. Pero ligando la gastrodenal con un punto una vez que tenés el duodeno abierto, no ligarla por arriba del Ah, duodeno. O sea, perfecto, perfecto. Mira, había entendido mal. es lo Había entendido mismo, mal. en la parte alta y en la parte baja. No entendí lo mismo que Guillermo. Sí, No, no. sí, porque muchas veces es difícil ubicar la arteria sobre todo cuando son úlceras crónicas. Esta parecía una úlcera más aguda, posiblemente por el estrés de todo lo que le había pasado al paciente, pero cuando son úlceras crónicas en paciente dañoso es muy difícil a veces en todo el proceso inflamatorio de alrededor ubicar la arteria como para una ligadura segura. A veces está succionada la vía biliar ahí. Son las viejas úlceras del pasado que por suerte hoy en día se ven mucho menos, como decían recién Nicolás, por las medicaciones que hoy tenemos. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Qué pasó, Miguel? En el segundo posoperatorio del paciente, buena evolución, 4 días en cuidado intensivo, 7 días en el piso de cirugía general, alta en el día 12 del segundo ingreso,
y se fue de alta y no volvió. Solo a control nomás y anduvo bien. Bueno, realmente un caso por demás interesante porque ya no solo nos paseó por la cirugía de trauma en un caso bien importante y relativamente infrecuente, por lo que la reflexión que hacía Pablo Caviglia, ¿verdad? Acá indudablemente debe haber actuado algún otro agente lesivo también, porque los parabrisas se rompen, se fragmentan de manera muy chica, muy pequeña. Digo, cuesta explicar que sea solo por el parabrisas que tuviera una lesión de este tipo. Con una puerta de entrada en piel que llevó a una lesión de la yugular y no, me confieso, honestamente yo pensaba al principio que esto era una lesión subclavia y no yugular, y por eso propuse un abordaje subclavio. Este, Complicado además con el aderezo de una hemorragia digestiva como las que no se ven habitualmente al día de hoy, que no se pueden yugular con una, primero que son infrecuentes de esta magnitud del adenimiento de los inhibidores de la bomba de protones y que no se pueden yugular por vía endoscópica. O sea que realmente tenía todos los ingredientes este paciente. Andrea. No, simplemente para, para recordarnos por ahí a todos, a mí incluida, que nosotros siempre con trauma nos dedicamos a hablar del tipo de incisión, del tipo de control de daño, de cómo hacemos el VAC, de cosas así, y de repente nos encontramos con estos pacientes que simplemente le tenemos que indicar un omeprazol también, aparte de la sangre, el plasma, las plaquetas, el tranexámico, los inotrópicos, y a veces se nos olvida que el trauma significa para el paciente todo un estrés asociado, no solamente físico, y que también lo tapamos en analgésicos y que digamos que es una complicación lógica una úlcera. Es algo que lo esperamos, es un paciente que va a estar con analgésicos crónicamente, con DAINES específicamente, más el estrés de la cirugía propia, más el estrés del trauma que se le generó al paciente. Entonces, por ahí este caso nos recuerda que aparte de todo eso que nosotros hablamos siempre del trauma, también hay que ponerle omeprazol, como para reforzar ese concepto, ¿no? Sin duda, sin duda. Gracias, Andrea. Bueno, si no hay más comentarios en la sala, ahora sí, Camilo Miguel. está preguntando si se le pone antibiótico. Y sí, abriste una víscera hueca, profilácticos, y este enfermo también es un candidato al Helicobacter pylori, profilaxis para el Helicobacter pylori también. Sí, sí. No, me refería por la herida de cuello, que es una Ah, herida de cuello. las infecciones Profilaxis. en cuello por el Helicobacter pylori son terribles. Claro, Profilaxis. pero es una herida sucia. Sí, sin duda. Usaría profilaxis antibiótica, como se usa en cuello. ¿Sí? Sí, ¿no? La más baratita y la menos usada, Clindagenta. Clindagenta, ¿no usarías una cefalosporina de primera generación para el cuello? Se usa de todo, ¿viste? Ahora que hay tanto lío con el tema del uso de indiscriminado, bueno, hay que volver a lo que se usaba poco. Clindagenta. Única dosis. Bien. Acá ¿Pablo? estamos, perdón, Sí, dale. Fernando. Acá estamos, Pablo, acá estamos el día de los cirujanos hablando de antibióticos. ¿Se acuerdan del que le mandé en el Sí, grupo? sí. Nadie duda que hay que partirlo al medio del paciente y todo, y los antibióticos nos siguen complicando. Bien, patón, bien, patón, bien, patón. ¿Pablo? No, algo que no se mencionó, para minimizar un poco este tipo de sangrado, de manejo prehospitalario, creo que debió haber sido, no sé si fue así, trasladado semisentado además, porque un sangrado venoso, en estas condiciones andás a ver si lo llevaron acostado, que eso incrementó la pérdida. Creo que hay que trasladarlo semisentado a este paciente en la ambulancia. Sí. Bueno, si no hay más comentarios en la sala, creo que es la tercera vez que me despido. Gracias a todos por participar, gracias por los aportes, gracias por estar presentes y muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación y por haber compartido este caso tan interesante. El martes que viene los voy a abandonar, lo va a dirigir Pablo Cantileno al Ateneo,
En lo personal me reencuentro con ustedes el 10, pero bueno, el martes esto continúa. Que pasen muy bien. Dale, Felicidad. que estén bien, gracias. Muchas gracias Chao, a todos. chao. Feliz día. Buen viaje. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.